pantalla completa? Sí, doctor. Bien, ya, vamos a hacer rápidamente, vamos a hablar de liderazgo. Bueno, muchos de ustedes son líderes innatos, otros también lo son, solo que no lo saben todavía. En realidad, el liderazgo es, ¿ustedes qué dicen? ¿Nace con uno o se hace? ¿El líder se hace o nace? Es siempre la pregunta filosófica en todos los cursos de liderazgo que he llevado. Lo primero que te preguntan es, ¿el líder se nace o se hace? A ver, Natalia, Yo, doctor. eh, ¿qué crees? ¿El Yo líder creo se que se hace, nace? doctor. Se hace, doctor. A ver, tú, Jimena, También, doctor, que se hace en el transcurso, ¿no? Dolorier, a ver tú. Está corriendo tabla, hasta ahora hay buenas órdenes. Un líder nace, Morote, doctor. Un líder nace. en realidad una dualidad filosófica, ¿ya? Algunos autores dicen que el líder nace, otros dicen que el líder se hace, ¿no? Yo soy de las personas que creo que nada es absoluto y todo es posible, ¿no? Así que para mí, para mí particularmente, de repente van a encontrar otra literatura, ¿no? Gente que dice, para mí el líder se puede hacer, ¿no? Solamente basta tener un sentido humanista y una opinión crítica de las cosas, ¿no? Vamos a hablar de liderazgo y gobierno eficaz, ¿ya? Entonces, el propósito de la sesión es reconocer, analizar y explicar el liderazgo y el gobierno eficaz. O sea, ¿qué tanto influye el liderazgo en hacer un gobierno eficaz? Sobre todo cuando estamos hablando ahorita en el curso de APS, ¿no? Atención primaria, ¿no? Entonces, el liderazgo y el gobierno eficaz. Ustedes saben que los sistemas de salud, para que presten una mejor atención de salud, aplicando criterios de equidad, centralidad en la persona, eh, y apliquen las funciones esenciales de salud pública, deben establecer nuevas formas de liderazgo para la salud. O sea, en realidad esto es muy, muy genérico, ¿no? O sea, pero sin embargo, eh, actualmente estamos en un problema, por ejemplo, en el Ministerio de Salud y en la pandemia ustedes lo han visto, ¿no? En carne propia, cuando han visto que nadie hacía caso a lo que decía el ministerio, ¿no? El ministerio decía no salgan y salían, ¿no? Solo hombres salían las mujeres, y al revés, ¿no? Y así. ¿Por qué? Porque no se sentía un liderazgo, ¿no? No se sentía la presencia de un líder, ¿no? En salud, ¿no? Que se sintieran comandados, ¿no? Ustedes han escuchado bastante acerca de la infodemia. La infodemia fue un fenómeno social, por así decirlo, porque la infodemia ha causado la muerte de muchas personas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque salían en las redes sociales, en cualquier página que ustedes buscaban, decían ya, si ustedes toman determinada sustancia, entre ellas, por ejemplo, el agüita racimada, el, no sé, cloro, ese medicamento que es para los parásitos, no me acuerdo cómo se llama, y todo el mundo iba a la tienda, tomaba y compraba, ¿no? Y se hacía un negocio local, ¿no? Entonces, eh, de nada estaba que el Ministerio de Salud decía no tomen, ¿no? Puede ser dañino, no hay nada comprobado, porque la gente igual tomaba. ¿Y eso por qué? Por la desesperación que tenía la gente al momento de que se moría, al ver morir a sus familiares. Obviamente nadie quiere morir, ¿no? Esa desesperación y la falta de acciones rápidas del gobierno obligó a las personas a tomar cosas que no debieron, ¿no? Causando otro tipo de daños en la salud. Entonces, el liderazgo tiene que ver con la forma como nos ve la sociedad, ¿no? O sea, ustedes son líderes, por el hecho de ser médicos, van a ser líderes de opinión, van a ser líderes en su establecimiento donde estén, y siempre el médico sale con esa concepción, ¿no? De que va a tener que dirigir el sistema de salud en algún momento. Sin embargo, eso ha ido cambiando con el transcurso de los años, porque actualmente ya tenemos directores de otras profesiones, ¿no? En hospitales, ustedes, sin ir muy lejos, por ejemplo, acá en la DIRIS Lima Sur, es una obstetra, en la DIRIS Lima Centro, creo que es un abogado, y así, ¿no? Hay unos hospitales que están gobernados por personal no médico también, ¿no? Incluso tuvimos una oportunidad, o varias oportunidades en las cuales había ministros que no eran médicos, de otras profesiones, ¿no? Entonces, la mediación en el contrato social para la salud, la responsabilidad de configurar los sistemas de salud incumbe a los gobiernos nacionales. Esto ya lo sabemos, esto ya lo han leído en la lectura.
Sin embargo, no deberían o podrían reformar todo el sector sanitario por sí solos. Obviamente que necesitan la participación de la comunidad, ¿no? Lo que ustedes conocen como gobernabilidad y gobernanza. Entonces, hacemos un repaso. Les digo, a ver, ¿qué significa gobernanza? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué significa gobernabilidad? Son dos palabras que desde hace 2 décadas se están utilizando mucho en el contexto político, ¿no? Llámese gobernanza a la mejor manera de gobernar. Si yo me siento identificado porque me siento que los gobernantes que están ahora gobiernan bien, hacen buenas políticas, políticas que tienen impacto, entonces hay gobernanza en este país. Generalmente en Perú nunca ha habido gobernanza, ¿no? Porque no existe esa palabra para nosotros, porque siempre hemos sido mal gobernados. ¿Y gobernabilidad qué es? No es igual que gobernanza, gobernabilidad. Gobernabilidad tiene que ver en en la forma como ejecutas la política, el arte de la política ejecutada, ¿no? O sea, si el gobierno tiene la capacidad para poder llegar a las sociedades, ¿no? Y convencer a las sociedades de que lo que está haciendo está bien y ellos se puedan comprometer y también sumar esfuerzos y todos hacer un solo sentido, ¿no? Esto se llama gobernabilidad. Entonces, obviamente, tiene mucho que ver con liderazgo, ¿no? Un líder, sobre todo si es del sistema sanitario, tiene que aplicar ambos criterios, ¿no? Entonces, la mediación en el contrato social para la salud, otros grupos tienen un papel para desempeñar, obviamente que sí, los partidos, los gobiernos locales, los profesionales sanitarios, la misma comunidad científica y la organización civil puede también ejercer un tipo de mediación en el contrato social para la salud. Siempre están interviniendo. Si pasa algo en un hospital, interviene la iglesia, interviene, si hay un problema en boga, por ejemplo, la eutanasia, siempre está metida la iglesia. El aborto también. Entonces, el liderazgo a veces es compartido con algunas entidades. Entonces, la mediación en el contrato social para la salud, no se olviden que la gobernanza sanitaria, como ya les dije, ya vamos a hablar de gobernanza, de buen gobierno. Ahora, si hablamos del sistema sanitario, es un instrumento de políticas públicas de los gobiernos. ¿Para qué? Para la protección y la redistribución institucionalizada. Protección de la sociedad y la redistribución de la riqueza institucionalizada. O sea, que lleguen todos los recursos del Estado a todos con equidad. Ustedes saben que la palabra es igual, no es igualdad, es equidad, ¿no? Entonces, para eso necesitamos dos cosas, ¿no? Primero, legitimidad y apoyo popular. ¿Qué es la legitimidad? Pregunta de examen, ¿eh? Estoy dando 2 preguntas de examen. Gobernanza, gobernabilidad, legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Cuando se habla de legitimidad, el uno Morote, que es político, de paso es bombero también. ¿Qué es legitimidad, Morote? ¿Cuándo decimos que un gobierno es legítimo? No Cuando es confundan. legal el proceso democrático. No aprendan muchos audios a la vez, creo que muchos están haciendo la clase juntos. ¿Cuándo decimos que un gobierno es legítimo? Discúlpeme, no te escuché bien. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿el gobierno de Dina Boluarte será legítimo? Sí No, es, porque no fue elegido por el pueblo. sí es, doctor, sí es legítimo, aunque no nos agrade. ¿Por qué es legítimo? Porque ha sido elegido constitucionalmente, doctor. Ha sido por elecciones democráticas. Craso error, ya te jalea. No confundan legalidad con legitimidad. La legalidad es lo que tú dices, que puede ser elegido por el pueblo, ya en la la consecución del poder, ¿no? Porque sale el presidente, el primer vicepresidente, que fue destituido, que fue Vladimir Cerrón, entonces el segundo vicepresidente, que es Dina. Sale Dina, la vaca, entra el primer presidente del Congreso. Eso se llama legalidad, porque es una secuencia que está en la Constitución. Legitimidad tiene que ver con el apoyo del pueblo. Ustedes ven las encuestas que sacan en estos diarios chichas, ¿no? O sea, Ipsos, no sé qué más, Datum. ¿Cuánto está de aceptación popular la presidenta? 7%, 8%.
Entonces, pues no puede ser legítimo. La legitimidad tiene que ver con la aceptación popular, con el apoyo popular, con la gente, ¿no? Ustedes ven algunos alcaldes, ¿no? Que, por ejemplo, el alcalde de Comas, que está haciendo su cherry, no sé si tendrá legitimidad, pero me parece sí tiene, ¿no? Porque veo que tiene bastante vistas en TikTok. Eso quiere decir que la legitimidad tiene que ver con el apoyo, ¿no? O sea, si yo siento que me identifico con ese líder, es buen líder, me gobierna bien, no paso hambre, tengo comida en mi casa, mis calles están limpias, entonces yo me siento identificado, entonces le doy el apoyo popular, ¿ok? Ya saben, para el examen, ¿no? Bien, entonces los gobiernos deben proteger la salud. Ese es un precepto social universal. Garantizar el acceso a la atención sanitaria, salvaguardar a las personas del empobrecimiento por enfermedad, o sea, se debe evitar el gasto de bolsillo, como muchos de ustedes han expuesto muy bien, y además corregir los fallos del mercado. Esas son funciones centrales del gobierno. No lo voy a detallar cada uno, porque si no me voy a en esta diapositiva meter una hora, ¿no? O sea que me gusta hablar. Pero ustedes ya saben qué caracteriza el sector sanitario. Mi objetivo como docente para este curso, chicos, disculpen que haga un paréntesis, es que ustedes sean críticos. Por eso les he dado esas lecturas, ¿no? Y ustedes analicen la información. Bien. Entonces, la intervención estatal no se funda solo en consideraciones sociales y políticas, sino también en intereses de otros actores. Obviamente, ¿no? Lo que yo les dije, no sé, en una clase, ¿no? Todo acto social y toda reforma política o toda política, o sea, todo acto de política que hace el gobierno para la sociedad, es como una película. Tiene un conjunto de actores que participan en ese proceso. Unos que están a favor, otros que están en contra, otros que se abstienen, otros que simplemente no quieren hablar, ¿no? Ustedes saben, claro ejemplo es cuando van a votar una ley en el Congreso, algunos se abstienen, otros votan y todo eso, ¿no? Siempre, eso se llama, son los actores políticos, ¿no? O sea, todos, la sociedad, las organizaciones, el colegio médico, todos son actores. Entonces, todos ellos desean que el gobierno garantice un mercado viable para la salud. O sea, todos quieren que haya salud para todos. Entre comillas, ¿no? Ustedes ya saben, ya no son ciegos, ya ustedes ya saben pensar, ustedes saben que hay grandes intereses en la sociedad, ¿no? Son los intereses de las grandes potencias, de las grandes industrias, ¿ya? Así que no se lo crean todo esto. Eso es lo que dice la OMS. O sea que la OMS solamente hay que creerle algunas cosas, no todo, ¿ya? Entonces, los intereses de los poderes públicos, del sector de la salud y de la población están estrechamente ligados, por supuesto. Eso es lo ideal. Y por ello, eso se llama gobernabilidad. Y por ello han convertido a la atención médica en objeto de negociación, en torno a la definición de Estado, del bienestar y de los bienes colectivos. Es correcto, ¿no? Porque cada año, bueno, ahora ya tenemos la cobertura universal de salud, pero todos los años hay una pelea por incrementar el presupuesto en salud. Todos los sectores pelean, todo el mundo sabe que es importante tener salud, y ya ustedes también han respondido el foro, que espero que hayan respondido a la pregunta por qué es importante invertir en salud, ¿no? Entonces ya me imagino que ya han respondido a estas horas de la noche, ya estoy todo conforme que todo está bien. Entonces, eh, todos los años hay esta diatriba, ¿no? De invertir o no invertir, ¿no? Hay una negociación. Entonces, la mediación en el contrato social para la salud. Entonces, las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas han de mediar en el contrato social establecido entre las instituciones de la medicina, la salud y la sociedad. ¿Quiénes son las instituciones prestadoras de servicios de salud pública? Las IPES, públicas, las IPES públicas, ¿no? Ellos son los que realizan la labor prestacional, los hospitales, los centros de salud y todo eso, ¿no? Entonces juegan un papel importante en este contrato social. Van a ser los receptores de la política y van a ser los que van a determinar el impacto de la política, porque ellos van a actuar sobre la sociedad, están en contacto directo con la sociedad, ¿no? Entonces, en los países de ingresos bajos y los estados frágiles, como el Perú, que la política es bastante inestable, la ausencia de la retirada del Estado de la responsabilidad en materia de salud es reflejo de un contexto sociopolítico y económico desfavorable. Obviamente, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? Hay una inestabilidad política, sube el dólar,
las empresas comienzan a guardarse el dinero, nadie quiere invertir en el Perú, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios todo es transitorio y el país es un gran exportador de commodities. Entonces las grandes industrias tampoco, o los grandes países que compran nuestro producto tampoco se pueden dar el lujo de no comprar porque son materia esencial, ¿no? Parte de la producción peruana. Eso genera que el país goce de cierta estabilidad. Entonces, una mala gobernanza puede también traer problemas similares, ¿no? Entonces, en tales condiciones, el liderazgo es muy importante, pues, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, el presupuesto público se discute un año antes en el Congreso. Para ello participan todos los ministros de Estado de cada sector, y cada uno defiende su sector y hacen una pelea ahí. Antes de eso ya pelean en la PCN para llegar a un acuerdo y de ahí presentan el presupuesto en el Congreso. Entonces se hace con anticipación, en el mes de septiembre, octubre, más o menos. Pero ¿qué pasa acá? Entonces, es importante el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, el liderazgo en salud sería que el ministro pues pelee el presupuesto en salud y diga, ¿sabe qué? Por esto es importante la salud. Pero muchas veces nos quedamos cortos con los ministros que tenemos. Y eso que genera que siempre seamos relegados. Defensa siempre va a tener más presupuesto que nosotros. ¿Por qué? Porque de repente los intereses del gobierno son más para defensa que para salud, ¿no? Yo creo que todo eso se define en la mesa. Es como en el fútbol, ¿no? Muchas cosas se definen en la mesa. Si no, hay unos futbolistas ahí que conocen, que a veces ganan en mesa. Yo creo que eso es el liderazgo. El liderazgo también es saber defender la causa, ¿ya? Muchos de acá son líderes, yo lo veo, ¿no? Pero hay que ser líderes para cosas buenas, en el caso de mi curso, ¿no? Entonces, las agendas del desarrollo mundial van a establecer dificultades en los gobiernos, ¿no? Para asumir sus responsabilidades en salud. Por ejemplo, habrá fórmulas de ajuste estructural y reducción de costos que van a limitar la reconstrucción de la capacidad de liderazgo. Ahí van a haber intervenciones en función de enfermedades y no en función de desafíos de los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque en la agenda, muchas veces la agenda se pone a nivel de una agenda global, ¿no? Entonces hay compromisos del milenio, hay objetivos de desarrollo sostenible, el cual va a marcar la pauta que el gobierno va a tener que dar la prioridad guiado sobre eso, ¿no? Por ejemplo, el Perú hasta ahora sigue en aras de querer ser miembro de la OCDE, de los países de la OCDE, del club de la OCDE, ¿no? Eso que genera que asuma compromisos los cuales necesitan gran cantidad de inversión, ¿no? Entonces, orienta la política y se descuida otro aspecto, ¿no? Bien, participación y negociación. Los ámbitos del Estado y la sociedad civil están interconectados, ya lo sabemos. ¿Cuáles son los ámbitos del Estado? Son todas las instituciones, todos los estratos, el gobierno local y todo eso. Por ello, se deben sustituir los modelos de gestión simplistas para una mediación eficaz en salud, ¿no? Con el tema de la RIS, se procura mejorar, ¿no? Ya no ser una gestión simplista, sino ser algo más estructurado, más en contacto con la población, que adopten nuevos mecanismos para el diálogo multilateral sobre políticas. Entonces, la RIS, entre comillas, es la solución, ¿no? Según el gobierno, yo respeto la opinión, pero hace varios años que ya tenemos el tema de la RIS y no lo sacamos todavía. Hay bastantes oposiciones, ya que el tema político, hay diferentes actores que participan ahí también, diferentes intereses. Entonces, el aumento de la prosperidad, de las habilidades intelectuales y de la conectividad social hace que las aspiraciones de las personas ejerzan mayor influencia en las decisiones gubernamentales que afectan a su vida. Eso es lógico, ¿no? Ahorita, hacer una consulta externa en una posta o hospital no es igual como era antes. Ahora el paciente está informado. Y si tú lo atiendes mal, ten por seguro que vas a tener una denuncia en el libro de reclamaciones o otra cosa peor, ¿no? Porque el paciente ya utiliza las tecnologías de información para hacer valer sus derechos. Y en un ratito ya estás en Facebook, Live, estás en TikTok, estás en todo lado. ¿Eso qué genera? Obviamente que nosotros tengamos mayor responsabilidad sobre ellos en atenderlos mejor, ¿no?
presionados por un lado y por otro lado tratando de hacer una buena función, ¿no? Entonces, la importancia del diálogo sobre las políticas se debe a que las reformas en cuanto a atención primaria de salud exigen, ¿qué cosa? Primero, revitalizar las expectativas de los diversos interesados, todos los que participan, a quien nos interesa en la atención primaria. Sopesar las necesidades, la demanda y los desafíos futuros, obviamente, porque las necesidades son un montón y la demanda también es bastante. Pero sin embargo, no hay que priorizar solamente las necesidades de la demanda, sino también hay que estar mirando los desafíos que vienen en el futuro. Si no, nos va a pasar lo que pasó con el COVID. No estuvimos preparados y eso nos costó muchas vidas, ¿no? Entonces, resolver inevitables confrontaciones que tales reformas conllevan, ¿no? Obviamente que siempre va a haber confrontaciones, ¿no? Nadie va a estar totalmente conforme. O sea, toda la población nunca va a estar totalmente conforme con algo. Las autoridades sanitarias entonces y los ministerios de salud han de sumar esfuerzos. ¿Para qué? Para poder, para influir en el poder de decisión de las autoridades políticas. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias son ejecutivas, pertenecen al ejecutivo y las autoridades políticas pertenecen al legislativo. Entonces, de nada vale que yo pueda querer hacer algo si que no tengo apoyo de la política, o sea, del poder legislativo, ¿no? Racionalidad de la comunidad científica también va a depender de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si acá, por ejemplo, los colegios, ¿qué pasó con el... Había un ministro que le decían ahorita a Racimada, no quiero decir su nombre. ¿Qué pasó? Todo el colegio médico se levantó. No quería que sea ministro, ¿no? Los colegios médicos, los colegios profesionales, la comunidad científica, ¿no? Entre comillas, en nuestro país, la crema innata de lo que algunos llaman caviarismo, ¿no? Trató de oponerse, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué dio que salga el ministro, no? Hay una palabra que estoy confundiendo con... No, es otra palabra. Bueno, de ahí lo discutimos. Compromiso de los profesionales. El compromiso de los profesionales es importante también. Porque si no hay compromiso de los profesionales, obviamente la negociación falla. En una negociación participan dos partes. La parte beneficiada y la parte que adjudica algo o que entrega algo, ¿no? Es una contraprestación. Yo como sociedad voy a dar mi aceptación a que sigas haciendo tus cosas, pero tú como gobierno, dame lo que necesito de acuerdo a mis necesidades, porque es la ley, es la justicia. Yo te apoyo, cedo mi derecho a que me gobiernes, porque para que tú me veles por mí también, ¿no? Es un principio jurídico importante. Valores y recursos de la sociedad civil. Muy bien. Entonces, la elaboración de políticas de APS deben ser resultado del consenso pleno, por supuesto. Sin embargo, obviamente siempre va a haber intereses contrapuestos, que no van a permitir lograrlo, sino porque creen que no sale hasta ahora la RIS, está estancado. Y por lo que la legitimidad de sus decisiones depende más de equidad y transparencia de su procedimiento, ¿no? Hay intereses ahí. Entonces, el diálogo no estructurado y no participativo de las políticas de APS va a poner en riesgo que sus decisiones queden a merced de quién, de los grupos de intereses, los stakeholders, los que manejan la economía, ¿no? De los cambios en el personal político, de la volubilidad de los donantes, ¿no? Todo manejado, ¿no? Sin discusión, porque no quiero discutir. El consenso social debe colaborar eficazmente con los actores cuyos objetivos no estén en la misma línea que las medidas adoptadas por las reformas de la APES. Entonces, incluido aquí los otros sectores que compiten por los recursos de la sociedad. Entonces, no se olviden, el consenso social tiene que estar en activa colaboración y eficaz colaboración con los actores. ¿Por qué? Porque esto va a depender que ambos tengan una misma visión, una misma línea de trabajo, ¿no? Y solo así se va a conseguir las reformas de APS que queremos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la gente tiene que salir a reclamar su RIS, ¿no? Pero obviamente como hay una desinformación, nadie sabe qué es RIS, nadie sabe qué es atención primaria, ni ustedes sabían, yo he tenido que decirles qué es APS.
¿Qué es cuidado integral de salud? Entonces, eso genera que la sociedad esté desinformada. Entonces, nadie sabe, pues, todo el mundo piensa que los hospitales es la solución. ¿Qué pasa, no? Cuando inauguran un tomógrafo de última generación que cuesta como 90 millones de soles, no sé, por ahí, ¿no? Todo el mundo sale muy bien, buena gestión, buen gobierno, ¿no? Cuando eso solamente soluciona parte de las patologías, ¿no? Ínfimas, ¿no? Debemos ir a los grandes males, no a los pequeños males. Entonces, la experiencia de los países que han podido acelerar las reformas de la APS va a apuntar a elementos comunes del diálogo eficaz sobre las políticas. Claro. Entonces, ya saben, ustedes han expuesto hoy día, ¿no? Otros sistemas basados en APS. Entonces, hay una palabra que siempre les voy a decir que van a ir en su examen que se llama global. Pensar globalmente, o sea, informarse, saber otros modelos, otras experiencias y actuar localmente. Eso tiene que saber el político, el líder. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para tener sistemas de información útiles para la reforma del APS, para aprovechar sistemáticamente las innovaciones de otros países que han resultado favorables y para tener un intercambio de enseñanzas sobre los resultados más eficaces que han en otros países, ¿no? ¿Están ahí? ¿Me siguen? No me van a hablar solo, ¿eh? Esto no se está Sí, sí, grabando. doctor, sí, doctor. Seguimos, profesor, seguimos. Por favor, no me graben porque yo a veces hablo más de la cuenta y ahí no quiero que me corran el trabajo. Bueno, los sistemas de información para fortalecer el diálogo sobre políticas. No se olviden que el diálogo sobre políticas de reforma del APS ha de guiarse sobre todo por datos de mejor calidad y por información obtenida, alejándose de puntos de vista tradicionales sobre los usuarios, el alcance y la arquitectura de los sistemas nacionales de información sanitaria. Eso me trae a la mente, cuando fue hace poco asistí a un curso de actualización de Big Data. De la Big Data, ¿ustedes han escuchado de Big Data? Big Data. Ahí voy, a ver, Sí, doctor. ¿qué es Big Data? ¿Qué es Big Data? Jerónimo, Jerónimo, Jerónimo. ¿me escuchan? Hola. Alguien está aprendiendo el audio. No. Ya. Big Data es la sistematización de gran cantidad de información. En este caso, la Big Data para la salud sería muy importante para justo lo que dice acá, ¿no? Basar nuestras políticas, nuestras actividades, sobre todo hablando del sistema de salud, ¿no? En el análisis de información. Por ejemplo, para el tema de medicamentos, ¿no? Nosotros anualmente, y ustedes ya saben que el Estado peruano centraliza, hace una sola compra centralizada de medicamentos a nivel nacional, los escenarios. ¿Quiénes se alimentan de esa información, de esos medicamentos esenciales que se utilizan en todas las postas, hospitales a nivel nacional, de acuerdo a la categoría? Los mismos puestos de salud, los mismos hospitales. Pero ¿qué pasa? Siempre ocurre el mismo problema, el mismo fenómeno. En determinados meses del año, sobre todo al inicio del año, enero, febrero, marzo, hay desabastecimiento de medicamentos. ¿Por qué hay desabastecimiento de medicamentos? No digo que en todos los lugares sea así, ¿no? Esto ya ha cambiado bastante, ha mejorado bastante, pero sin embargo antes se daba con más frecuencia. Ahora también, pero ha bajado un poco. ¿Por qué? Porque las personas que hacían los pedidos de medicamentos lo hacían no guiándose en datos históricos, o sea, con manejo de información, sino simplemente con informaciones transversales del momento, fotografías del momento, ¿no? Y eso que generaba, obviamente, que los medicamentos se agoten y para inicios de año no haya, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que mi hospital en los últimos 10 años, los medicamentos de mayor rotación son el paracetamol, la amoxicilina, la citromicina, el ciprofloxacino y entre otras cosas, una lista de 20 medicamentos, entonces yo tengo que pedirle a Senari, ¿sabes qué cosa? Yo necesito tanto medicamento, una proyección, porque sé que ese medicamento va a salir. Pero ¿qué pasa con los establecimientos? A veces pecan, pues, no sé, de mezquinos, no sé, ¿no? Eso me hace recordar, hace poco estuve en una región por acá cerca, ¿no? Que comienza con A, y discutía pues con los químicos, ¿no? Estábamos en pleno dengue, había como 6 millones que le habían transferido, habían pensado en todo menos en medicamentos.
Yo le digo, ¿y los medicamentos? Uy, doctor, nos olvidamos. ¿Cómo que te olvidaste? Entonces, ¿cómo vas a me quieres contratar recursos humanos? ¿Quieres no sé qué cosa hacer más? Fumigar, todo, y los medicamentos. O sea, ya está bien, todo está bien, pero también los medicamentos, sino cómo aseguramos la parte recuperativa en una endemia, ¿no? Un brote. Entonces, comenzaron a calcular los medicamentos. Ya te doy media hora para que me hagas el cálculo de medicamentos que necesita tu región, para hacer más o menos armar la arquitectura del presupuesto que vas a gastar. En media hora me viene con una tabla y lo que pedía era mezquino, ¿no? Pero yo le dije, pero tan poco estás pidiendo. O sea, te vas al mejor de los casos, que se van a enfermar solamente poca cantidad, ¿no? Y, 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 y en este tipo de situaciones, ya nos ha pasado con el COVID, no te puedes ir al mejor de los casos, tienes que irte al peor de los casos. Para eso existen las guías de práctica clínica, que te dicen la adecuada dosis, sobre todo en hidratación, cuántos por kilo de peso. No me estás calculando nada de eso, me estás sacando de acuerdo a un histórico de una situación no pandémica. O sea, corrige todo, no vale. ¿No? A la tercera recién acertó, ¿no? Obviamente lo que él estipulaba gastar 100.000 soles, al final eran 600.000 soles. Y yo, ojo de buen cubero, no, por lo menos medio millón. Y no me equivoqué, ¿no? La única manera, porque de verdad que, bueno, si tuviéramos sistemas de información que se alimentara con ingentes cantidades de información, obviamente el Big Data nos ayuda, ¿no? Y nos dice, nos predice lo que puede pasar. Para eso es el Big Data, ¿no? Bueno, no quiero desviarme, hablando demasiado. Entonces, la transformación de los sistemas de información del Ministerio de Salud, vamos a ver en este cuadrito, de ahí vamos a tener clientes, vamos a tener alcance y arquitectura. ¿Quiénes serán los clientes? Todos los usuarios, los productores, todos los stakeholders interesados. Los alcances, producir información, comprender los problemas, supervisar el desempeño en logros objetivos sociales, e identificar las limitaciones del sistema. La arquitectura, redes de conocimiento abiertas con múltiples instituciones colaboradoras y la transparencia es esencial. ¿Por qué es importante la arquitectura y la transparencia? ¿Por qué? Porque hay instituciones, bueno, eso se vio en el COVID, que eran mezquinas con la información. O sea, a ver, Miris, dame tu lista de personas con vulnerabilidad por pobreza. No, no, mándame un oficio. A ver, hospital tal, de tal región, mándame tu información del número de hospitalizados. No, pídeme con documento. La mezquindad es parte también del arraigo de que no querer informar, de querer ocultar información. Y eso solamente lo hace la gente que no quiere ser ayudada. En pocas palabras, no entiende la emergencia, ¿no? Entonces, necesitamos sistemas de información que alberguen todo este tipo de información que se requiera en el momento que se requiera. Tiene que ser oportuna, ¿no? Que maneje datos de movilidad, uso de recursos, producción de servicios, información ascendente dentro de la jerarquía importante para el sector público, ¿no? Que nos sirva. Y eso no lo teníamos en la pandemia. El diálogo eficaz sobre la política. Aquí en los sistemas de información para fortalecer el diálogo sobre políticas, ustedes saben, como ya les dije, estos sistemas de información basados en TICs, utilizados para orientar la política, son estructuras administrativas cerradas, que producen un flujo limitado de datos. Eso es lo que hay ahorita, ¿no? Entonces no se puede tomar decisiones adecuadas con un flujo limitado de datos, pues. Estamos hablando a nivel país. Y eso es un problema que siempre critico, ¿no? En el ministerio, siempre critico. Ya parezco ya criticón, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en el Ministerio de Salud tenemos desde hace varios años, ya casi 10 años, en la ley de la historia clínica electrónica. Sin embargo, a ver, ¿cuántos hospitales ustedes conocen que tengan una historia clínica electrónica en su sistema, no? Pocos. La verdad que Villa Salvador y emergencias de Ate Vitarte, que son hospitales nuevos, los restos de hospitales no tienen, a pesar que ya está en la ley. Entonces, eso limita el uso de datos, porque con la historia clínica electrónica todo entra a una base de datos que alimentan programas, ¿no? De análisis de Big Data. Sin embargo, no podemos, ¿no? No tenemos eso. Entonces, la información que se necesita debe monitorizarse,
el logro de las reformas en el conjunto de los valores sociales, y resultado con eso no más sirve para la APS. Equidad, no se olvide, centralidad de la persona, patient centricity, protección de salud y las comunidades de participación. Entonces, diálogo eficaz sobre políticas, ¿qué preguntar? ¿La atención es integral, integrada, continua, eficaz? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Están protegidas las personas frente a las consecuencias económicas de la enfermedad? ¿Están garantizando? Entonces, sobre esto hay que hacer un diálogo eficaz en la población. Hay que saber si la población, qué percepción tiene acerca de esto. Entonces, el cambio de paradigma es necesario, ¿no? O sea, ya hay que sacar la tara. Mira, cuando yo entré al Ministerio de Salud hace como 5 años, y cuando vi los sistemas de información que maneja el Ministerio de Salud, yo decía, pero esto parece una escuela primaria, o sea, por así, si lo comparamos, ¿no? Y otros países están en la universidad. Estamos manejando un sistema de información que no sirve, pues, ¿no? O sea, entonces, obviamente, yo era el más criticado, ¿no? Bueno, el que más trataban de volarse, ¿no? ¿Por qué? Porque, lógico, ¿no? Manejamos sistemas de información arcaicos, ¿no? O sea, seguíamos trabajando con información, almacenando en bases grandes, centrales de bases de datos, servidores que funcionaban, bueno, que funcionan todavía en el Ministerio de Salud. Y yo le decía en ese tiempo, pero ¿por qué no utilizamos la nube, ¿no? Sistema de información en la nube, y solamente nos preocupamos, en vez de gastar como 2 o 3 millones comprando grandes servidores, que al final se malogran todos, y se cuelgan, porque no hay luz o por cualquier cosa, ¿por qué no nos preocupamos por tener un adecuado servicio de Internet y hacemos un contrato con una empresa que nos maneja Big Data, o sea, que maneje grandes cantidades de información en la nube? Nunca se va a perder, se hace un contrato y listo, ¿no? Pero obviamente eso recién ahorita he escuchado hace unos meses que quieren cambiar el chip, ¿no? Pero va a tener que pasar años. Pero bueno, es parte de la historia. Entonces, es importante identificar mejor los problemas prioritarios y las tendencias en materia de salud. Desde el punto de vista de las políticas, la información crucial es la que permite identificar las limitaciones operacionales. Todos los días, y esto lo digo yo, discúlpeme, sea infidente, todos los días, ni el ministro sabe cuál es la información precisa, ¿no? Porque cada dirección saca una información diferente. Todo el mundo da la información. Esta es la información, casi nunca coincide. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema único de información, no tenemos un tablero de control a nivel salud, como lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos, los grandes países, hasta Brasil, en lo cual es una sola información para todos, basado en hechos reales, de unidades informantes, ¿no? Pero para eso necesitamos, ¿qué cosa? Que los hospitales, los establecimientos suban su información. Pero obviamente el principal reclamo de los hospitales es, pero doctor, son un montón de matrices que lleno todos los días, todo el mundo, la dirección tal me pide información, la otra dirección me pide información, del ministerio 8 direcciones me piden información. Aparte, los otros ministerios también me piden información. Entonces, no tengo personal para estar llenando información. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? No hay un sistema único de información. Todos los ministerios manejan información en salud. Entonces, eso genera, obviamente, problemas, ¿no? Me dan un segundo que... Bien. Entonces, la multiplicación de las necesidades de información y de sus usuarios implica que también la forma en que se genera, se intercambia y se utiliza la información sanitaria debe evolucionar. Ya debemos ir a la era digital, a la era, todo que está en la nebulosa, está en la nube, y para ello es indispensable hacer accesible y transparente la información. ¿Por qué? Porque ya, pues, ya no estamos en la época que guardábamos información, que teníamos grandes centrales de historias clínicas, de puro papel, y eso ya no, pues ya pasó ya. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, no? En algunos gobiernos ustedes han visto que justo cuando hay cambio de gobierno, incendio en los archivos del Ministerio Público, incendio, oh, qué casualidad, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, incendio justo en el almacén donde se guardaban los medicamentos que ya estaban vencidos, se incendió. Entonces, esas cosas no son, pues, o sea, bueno, no quiero decir nada, pero ya se imaginarán. Bien, entonces los sistemas de información para fortalecer el diálogo sobre la política, ya, muy bien. La reforma de la APS va a reclamar modelos abiertos y en colaboración para tener la seguridad de
que se exploten todas las fuentes óptimas de datos, que la información fluya con rapidez, ¿no? Es lo que queremos. Entonces, estas configuraciones abiertas y flexibles ofrecen continuidad en entornos en los que lo administrativo y lo normativo pueden verse afectados por la rápida rotación de responsables de la toma de decisiones. Ese es otro problema. La política mal aplicada, ¿no? La politiquería, lo que conocen algunos como politiquería, en la cual los políticos, entre comillas, los partidos políticos, hacen y deshacen con los ministerios, pues, ¿no? Meten a las personas, no me caíste bien, te saco. Hay una alta rotación de funcionarios. Entonces, si alguien quiere hacer las cosas bien, supongamos que un día yo sea ministro, ustedes me vean ahí, y como yo no me caso con nadie, soy muy derecho en algunas cosas, de repente duraría poco. Y eso genera qué cosa, que no se continúen con las políticas que uno quiere hacer. Eso ha pasado muchas veces. Ministros que duran una semana, funcionarios que duran 2 semanas, hasta un día he visto que han durado unos ministros. Todo eso genera obviamente inestabilidad, no se puede transparentar. ¿Están ahí? Sí, doctor. Bien. Presente, profe. ¿No se le escucha? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bien, bien. Bien. Entonces, los vínculos entre la realidad local y la formación y la formulación de políticas van a condicionar el diseño y la aplicación de la reforma de la PES. Todo va a depender al final de la vinculación de lo que yo observo en la realidad local, para eso necesito sistemas de información activos, y la formulación de las políticas. Porque en base a una observación de la realidad, voy a tener que formular buenas políticas. Van a condicionar el diseño y la aplicación de las mismas, ¿no? Entonces, la elaboración de políticas y el aprendizaje sobre el terreno es importante, obviamente. Por eso yo siempre digo, y siempre les he dicho a ustedes y a todos mis alumnos de otros cursos, la política se hace en el campo, conociendo la realidad. ¿Cuál es el problema? Que muchos de los políticos que han sido ministros no conocen la realidad, no conocen, ¿no? O sea, no conocen lugares distantes como las fronteras que ustedes saben que están abandonadas, no conocen que hay hospitales regionales que son cabecera de región, que son 1-4, imagínense, 1-4 siendo un hospital regional, que ni siquiera son un hospital, pero funcionan como hospital, hospitales de frontera totalmente destrozados. Entonces, hacemos política de espaldas a la población. Entonces, la elaboración de políticas tiene que sacar provecho a los conocimientos, no solamente científico e intelectual del líder, sino también a la innovación, ¿no? Y también, obviamente, al conocimiento de la sociedad, ¿no? De la política. Bien. Entonces, en cuanto al fortalecimiento del diálogo sobre las políticas con innovaciones originadas sobre el terreno, obviamente, el Estado debe ofrecer a la sociedad, el Estado y la sociedad deben ofrecer una perspectiva estimulante respecto al sistema de salud basado en los valores de la APS. Debemos informar, debemos hacerle entender a la población que la APS es la mejor alternativa, porque tiene que ver con promoción y prevención y cuidado integral, con autocuidado, entender a la población, hacerle entender que ellos son parte de la enfermedad. Si ellos no ponen de su parte, si ellos no se cuidan, si ellos no, obviamente no son parte del problema, de la solución del problema, vamos a estar igual, ¿no? Entonces vamos a ir a buscar un modelo recuperativo, como que ya sabemos ustedes que no funciona, que es mucho más caro. ¿O alguien tiene la duda? A ver, ¿quién tiene duda? No creo, ¿no? Ustedes ya estamos expertos. Entonces, hay que propiciar alianzas, apoyo, dentro del sector indispensables para sostener reformas de largo alcance. ¿Ya? Bien. Ya. Entonces, implican a la sociedad lo que genera la demanda de cambio necesario para fortalecer el compromiso político y mantener el impulso de la reforma. Hay que implicar a la sociedad. La sociedad es parte del cambio. Ellos mueven. No solamente hay que utilizar a la sociedad para cuando queremos vacar un presidente porque no nos cae, porque eso es lo que pasa en el Perú. Si a un determinado grupo político no le cae un presidente, porque atenta, saca a sus líderes, no sé, los mueve, lo sacan. Y para eso la población lo mueve a través de los líderes políticos, ¿no? Bien.
Entonces, las innovaciones sobre el terreno y elaboración de políticas. ¿Qué cosa? La movilización y elaboración de políticas, obviamente, la identificación de oportunidades y alianzas, elaboración de un modelo local. No se olvide de la palabra local. ¿Ya? Acá apliquen lo aprendido. ¿Eh? Demostración, difusión y presión para el cambio. ¿Eh? Todo esto está en la lectura. O sea que para ustedes, no sé, es una cosa sencilla. Entonces, el establecimiento de una masa crítica de recursos para el cambio, el impulso de estructuras abiertas y de colaboración que aporten información estratégica a las reformas y saquen provecho de las innovaciones en todo el sistema sanitario, obviamente va a requerir de una masa crítica, comprometida y experimentada. Obviamente, comprometida, nuestra población comprometida. Esta masa crítica no solo debe llevar adelante tareas técnicas y organizativas, sino que ha de ser capaz de encontrar el equilibrio entre la flexibilidad y la coherencia, adaptarse a nuevas formas de trabajar y también generar la credibilidad y la legitimidad. Por eso es importante hablar de liderazgo en salud, ¿no? Entonces, en el desarrollo de la capacidad necesaria para la reforma de la APS, la inversión fundamental es crear oportunidades de aprendizaje mediante la vinculación de personas e instituciones a procesos de reforma en curso. Por último, otro elemento a tener en cuenta es la importancia de hacerlo en un entorno en el que se facilite el intercambio dentro de los países y entre ellos, ¿no? O sea, tiene que haber un entorno favorable, pues, tiene que haber un gobierno y una comunidad de naciones que favorezca el tema de las APS, ¿no? Ustedes ya saben que aquí no les favorece a las grandes potencias, ¿no? Pero nosotros hay que unirnos como países y hacer un entorno favorable para eso. Sobre establecimiento de una masa crítica de recursos para el cambio, a diferencia de los métodos convencionales de creación de capacidad, el intercambio y la exposición a la experiencia de los demás promueven la autosuficiencia, obviamente. Hay que tratar de hacer intercambios, convenios, ¿no? Para desarrollar el tema de las APS, ¿no? Entonces, del inicio de las reformas a su aplicación, toda esa larga ruta que existe, el éxito va a depender no solo de una visión técnica, que sea creíble además, sino también de qué va a depender. Primero, y más importante, de que la capacidad de obtener un respaldo político de alto nivel. Lastimosamente, así funciona. Yo puedo tener las mejores intenciones, pero si no tengo el respaldo político, obviamente quedan solamente intenciones. Entonces, el compromiso más amplio para movilizar las maquinarias institucionales, ya sean gubernamentales, financieras o de otro tipo. Entonces, para eso necesitamos el compromiso ampliado, no solamente de la política, sino también de la sociedad, para exigir sus derechos. La ausencia general de influencia política, o sea, si no hay influencia política, limita la capacidad de las autoridades sanitarias y de otros interesados del movimiento en pro de la APS para impulsar el programa de reforma. Obviamente, si a los políticos no les interesa la APS, porque tienen su cadena de boticas, porque tienen su empresa de venta de medicamentos, insumos, no sé, no les interesa. Entonces, incluso en circunstancias extremadamente desfavorables, se ha demostrado que es posible conseguir credibilidad y peso político por intermedio de un compromiso pragmático con las fuerzas políticas y económicas. Obviamente, cuando hay consenso, todo se puede lograr. Pero para eso tiene que pasar un periodo de crisis, de amenazas. Porque la única manera que entienda nuestra política es cuando se ve, pues, amenaza, se ve amenazado. Recién ahí tratan de sacar algo bueno, llegar a un consenso. Como en el COVID, por ejemplo, cuando murió tanta gente, recién dijeron, no, ¿sabes qué? Es bueno invertir en salud. Respondieron a la pregunta, ¿es bueno? Sí, es bueno invertir en salud, todos pegados, todos mueren, nadie produce, se estanca la economía. El respaldo político de la reforma de la APS entonces va a depender fundamentalmente de qué cosa, de que se pongan en relieve sus posibles dividendos políticos. Y para ello debe responder explícitamente a la demanda creciente, así como a los problemas sanitarios y las limitaciones del sistema de salud a los que el país se enfrenta. Eso también es un problema social, el tema de los dividendos políticos. Ustedes ya lo han visto en las noticias, creo que ahorita está en el panorama, el caso del presidente regional de Ayacucho y la presidenta, de los famosos relojes Rolex y de la pulsera que tanto vale, ¿no? ¿Tú crees que el regalo es gratis? Bueno,
Ya que la justicia se encargue, ustedes ya saben. Opinión crítica, muchachos. Especificar los beneficios sanitarios, sociales, políticos previstos, así como los costos correspondientes a fin de llegar claro tanto el rédito político previsto con su asequibilidad. Entonces, está claramente basado en el consenso de los principales interesados para hacer frente a los obstáculos a la reforma de la PESA, lo que va a infundir confianza acerca de la viabilidad política, ¿no? Obviamente que sí. Entonces, en los procesos de reforma que estamos hablando, es importante incorporar mecanismos capaces de detectar consecuencias imprevistas de envergadura o desviaciones respecto a las diferencias de desempeño, lo que va a permitir efectuar correcciones durante la ejecución, ¿no? ¿Ya? Muy bien, rápidamente hemos acabado la primera clase, vamos a hacer la segunda rapidísimo, ¿ya? Son dos clases. ¿Están ahí, no? Sí, profesor. Hola. Sí, Sí, doctor, Sí, sí. doctor. No se aburran, ¿no? Sé que mi garganta me está abriendo, pero estoy acá con ustedes Sí, cumpliendo. doctor, no hay problema. Se me alumna este ya. Tú debes ser Río, ¿no? Ríos no. ¿Cómo te pedías tú? Bravo, creo. Rivera. Por la voz de los sacos. Bien, vamos a ver la otra clase. ¿Dónde estás? O sea que yo me siento contento cada vez que lo veo Pariasca en la casa. ¿Verdad? Porque así sé que ya hay esperanza. ¿Quién sabe por qué? Bien. ¿Ve mi pantalla? Sí, sí. Sí, doctor. Sí. Muy bien. Ya. Ya para terminar y para que se vayan a ver su noticia, 15 minutos más, por favor. A pesar que son 86 diapositivas, pero ustedes ya saben que de ahí va a venir solamente de todas las clases teóricas, 8 preguntas. O sea, una pregunta por clase. Camino hacia el futuro de la salud y la economía. ¿Ya? Propósito, conocer y explicar el contexto económico-social de la salud antes y durante la pandemia por el COVID y después de los desafíos de la propia salud. Eso ustedes ya lo saben mejor que yo. Yo siempre, en todas las clases, trato de hablar de lo que nos equivocamos. Y cuando hablamos de equivocaciones en salud, lo primero que salta a la vista en los últimos 20 años es por el COVID, ¿no? Entonces, contexto socioeconómico, contexto económico, salud, social y de salud. Bueno, esto ustedes ya lo saben. En América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Y eso lo dice pues el índice de Gini, por ejemplo, ¿no? Demasiado alto en países como el Perú. Y también la más urbanizada entre las regiones en desarrollo, lo que expone a una parte importante de la población al contagio en condiciones de desprotección. Obviamente, porque es demasiado urbanizada. Las sociedades crecen cada vez más. Entonces, eso obedece también a una mala política de planificación y todo eso, ¿no? Social. Entonces, en el contexto antes del COVID, ¿qué teníamos? Bajo crecimiento económico, o sea, ya estábamos en un bajo crecimiento económico, aumento de la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Ustedes sabían que cada vez había más población humilde, pobre, expresiones de malestar y protestas ciudadanas, elevados niveles de informalidad laboral. Gran parte de la población peruana que labora y pertenece a la población económicamente activa es informal. Desaceleración del proceso de reducción de la desigualdad y expresiones de malestar y protestas ciudadanas. Eso es lo que había antes. En el contexto después del COVID, caída del Producto Bruto Interno, se fue a la Michi, menos 9.1%, aumento del desempeño, del desempleo, se aumentó al 4.5%, todas las empresas quebraron, incremento de la tasa de la pobreza de 7 a 37%, imagínense, de 7 a 37%, y la pobreza extrema de 11 a 15, imagínense, 15%, ¿qué quiere decir? Más o menos sacando un cálculo, casi 16 personas de cada 100 personas no tenían que comer, pobreza extrema, no comían. Eso obviamente es un ambiente favorable para cualquier pandemia, ¿no? Que pueda pasar, ¿no? Pero
Aumento de la desigualdad de ingresos, incremento del coeficiente de Gini, lo que le dije, entre 1.1, imagínense, de lo que estábamos antes de la pandemia, a 7.8. Más desigualdad. No se olviden esta diapositiva, pregunta de examen. Ya, desafíos de la respuesta del sector salud. La COVID llega a América Latina y el Caribe marcada por una matriz de desigualdad social. Eso ya lo sabemos. Índice de Gini, 1.1, ya 7.8, cuyos ejes estructurantes generan escenarios de exclusión y discriminación múltiples y simultáneos, que reanudan en una mayor vulnerabilidad, ya lo saben, ¿no? Entonces, estas desigualdades, cuando ustedes escuchen desigualdades, hablamos de países extremadamente inestables, de política inestable, de mucha corrupción. La desigualdad es sinónimo de, casi hablar de desigualdad es hablar de corrupción, ¿no? Hablar de mala distribución de la riqueza. Entonces se expresan tanto en la cobertura, en el acceso efectivo, en los resultados de los servicios de salud, como en las condiciones basales de salud en las personas y en las comunidades. La población en situación de pobreza, el riesgo de infección por el SARS-CoV-2 aumenta debido a, ¿por qué aumentó el riesgo de infección en el COVID? Por la imposibilidad de trabajar desde el domicilio, no estábamos con la tecnología suficiente antes de la pandemia, no había ni siquiera ley de trabajo remoto, no había nada, todo eso se fue con la pandemia. Entonces la gente estaba acostumbrada a ir a trabajar, movilizaban grandes cantidades de personas a su trabajo, ¿no? Eso generaba obviamente mayor contacto. Si ustedes ven la realidad en otros países como en Europa, Estados Unidos, van a ver que la mayoría trabaja desde su casa. Es más rentable trabajar desde el hogar. Los estados gastan menos, las personas gastan menos y obviamente tienen mayor rate, ¿no? La necesidad de salir a trabajar para sobrevivir, las condiciones de hacinamiento, la falta de acceso del agua y saneamiento. Y hablando de eso, ustedes ya vieron pues las fracturas del ex ministro de Salud, Zamora, ¿no? Han hecho su mapa conceptual, ¿o no? ¿Hicieron su mapa conceptual? No han hecho su mapa conceptual. Las fracturas, ahí estaban las Sí, cinco. doctor. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. Apaguen su micro para que no se repita. La cobertura, la población en situación de pobreza, la cobertura y el acceso a los servicios de salud suelen ser menores entre esta población y su riesgo de muerte es mayor, obviamente, por la incidencia más alta de condiciones preexistentes como enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes. Todo esto es producto del sedentarismo, ¿no? Que la gente vive para trabajar. Y eso es un problema. Los adultos mayores tienen mayor factor de riesgo frente a la COVID. Además, los que tienen residencia conviven con niños, con personas con comorbilidades también, ¿no? Los que viven con centros de atención a largo plazo son vulnerables de infecciones. El número de muertes en estos hogares seniles fue del 19 y 62% de todas las muertes debidas a la pandemia. Los viejitos fueron los que se murieron más. La crisis afecta más a mujeres, representan más del 60% de la mano de obra en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación y el 72.8% de la fuerza de trabajo en los sistemas de salud. Las mujeres, no se olviden, ¿no? Un dato interesante. Y además tienen una mayor probabilidad de trabajar en ocupaciones informales que los hombres. No es por nada, pero es verdad. Las mujeres son muy valientes. Bien, el confinamiento también ha significado una presión adicional sobre las mujeres como cuidadoras principales, al tiempo que ha aumentado la incidencia del feminicidio y otras formas de violencia sexual y de género, ¿no? Violencia de género, etnia, las poblaciones pueblos indígenas, tanto en sus territorios ancestrales como zonas urbanas, tiene mucho menores formas de prevenir y afrontar la enfermedad, obviamente por sus mismas costumbres y todo eso, ¿no? Las personas afrodescendientes son vulnerables a la pandemia debido a sus mayores niveles de pobreza, escaso acceso a los sistemas de salud, condiciones de hacinamiento y discriminación. Personas con discapacidad son vulnerables a los impactos de la pandemia debido a la falta de información en formatos accesibles para ellas y en la medida de confinamiento que no hay acceso a los sistemas educativos y el trabajo decente. La población migrante se encuentra en condiciones de desprotección sanitaria y en el sector informal, ¿no? Muchas personas que vienen del campo a la ciudad y otros ahora con la migración de población extranjera también, ¿no?
generan mayor hacinamiento y mayor carga social. Los migrantes y sus familias debido a una crisis humanitaria quedan desamparados, desprotegidos, con restricciones para un eventual retorno a su país de origen, ¿no? La población urbana también es otro problema, sobre todo la población urbana marginal, ya que está más expuesta al contagio por hacinamiento, falta de servicios básicos y dificultades para mantener el confinamiento a distancias físicas, y tiene mucho menos recursos para su atención, ¿no? La población rural, por otra parte, aquí las condiciones sanitarias y sociales son más débiles, porque hay menos postas, menos establecimientos, y los establecimientos que hay están que se caen en pedazos. Entonces, la estrategia para responder a la pandemia, o sea, en la estrategia para responder a la pandemia del COVID-19 era necesario involucrar a los gobiernos locales, regionales, ¿no? Y a la sociedad, y con las recomendaciones específicas de prevención y control. Eso era lo necesario, pero lastimosamente fue muy lento, ¿no? El hecho de contar con sistemas de salud y de protección social sólidos, altos niveles de gasto público en salud, bajas barreras de acceso a los servicios de salud y menores niveles de desigualdad, evidentemente hubieran ayudado a desarrollar una respuesta más efectiva. Pero todo eso no fue así, ustedes lo saben. No estábamos preparados, no teníamos la capacidad, ni siquiera habíamos planeado ni nada. Otra una de esas, ¿no? Entonces, en ausencia de tratamientos y vacunas específicas, se debe seguir recurriendo a la suspensión de actividades no esenciales, cuarentenas y otras medidas de distanciamiento físico, ¿no? Si ustedes ven la literatura, el Perú fue el país que aplicó mayor cantidad de días de cuarentena, o sea, bastante inoperancia pues, de las autoridades, ¿no? Si ustedes ven, a pesar de tanta cuarentena, tanto bono fiscal, el dinero que se pilfarró a toda la sociedad, los países que no hicieron cuarentena, hicieron pocos días de cuarentena, no hicieron cuarentena, tuvieron menos muertos, ¿no? Entonces, la verdad que es una tontería. No quiero discutir de eso porque me están grabando. Eso. Bien, estas medidas imponen una restricción importante a la actividad productiva y económica y tienen consecuencias inmediatas en cuanto a la pérdida de empleos y de ingresos, así como un impacto desproporcionado en el caso de los trabajadores informales, obviamente, porque ellos vivían del día a día. Entonces, la mitigación del impacto económico de estas medidas y al mismo tiempo su cumplimiento tiene que precisar garantizar en la población ingresos y seguridad alimentaria, obviamente. Si yo quiero privarle de salir a la población, tengo que darle alimentos, tengo que darle cómo puedan pagar sus deudas, ¿no? Si no, ¿de qué van a vivir? Entonces, la débil función rectora de la autoridad sanitaria es acompañada por el aumento lento e insuficiente del gasto público. Recuerden, menos del 6% del PBI y por el bajo financiamiento público del primer nivel de atención. Si hablamos del primer nivel de atención, de todo ese menos del 6% del PBI, menos del 30% va al primer nivel de atención. La mayoría de plata se va para el segundo y tercer nivel de atención, ¿no? Que refleja el valor de la salud para el Estado. En fin, el alto gasto del bolsillo redunda en una desprotección financiera que empobrece aún más a los hogares, que los pobres los hace más pobres, que deben recurrir a altos pagos directos cuando acceden al sistema de atención. ¿Qué pasaba? Te ibas a un hospital en época de pandemia, cerrado, no había cama, porque la gente dormía en la puerta, lloraba, se tenían que cerrar los hospitales en provincias, cerraban sus puertas con policía, porque los familiares querían entrar y tomar la justicia por sus manos y meter a sus gentes, a sus personas, a sus familiares al hospital, sea como sea. Y los que no podían entrar, pero tenían los recursos, financiaban y avalaban la corrupción de la venta de camas discriminada en algunas partes del país para personas favorecidas por el dinero. Y así, ¿no? Bien. ¿Están ahí? Hola. Sí, doctor. Presente. Sí, doctor. Así me gusta, muchachos. Sí, doctor. Entonces, Sí, seguimos. los sistemas de salud fragmentados. Ya, ustedes ya saben qué es fragmentado. ¿Qué quiere decir fragmentado? Diferentes sistemas en un solo sector, ¿no? Muchos sistemas, subsistemas. Generan barreras para el acceso y limitaciones de recursos disponibles, insuficientes e incompetentes recursos humanos, déficit de infraestructura, equipos biomédicos, obviamente porque hay un doble, triple, hasta 1000 veces el gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el país, ¿cuántos subsistemas conocen ustedes? Hay varios subsistemas que no comparten el mismo presupuesto. Por ejemplo, de salud, el
el MINSA, las Fuerzas Armadas, cada uno tiene su hospital, cada uno maneja su presupuesto, cada uno invierte en recursos humanos, eso genera que se tripliquen, cuadripliquen los recursos, ¿no? Entonces es un gasto tonto, pues, ¿no? Es como decir, yo tengo mi casa, tengo un carro, y, no sé, la persona que vive conmigo compra otro carro, mi hijo otro carro, y todo es un carro, ¿no? O sea, todo el mundo gasta combustible. Y el objetivo solamente es, bueno, en fin, no sé cómo lo verán, de repente el ejemplo no es bueno, pero la cosa es que duplicar esfuerzo siempre va a tener, obviamente, mayor gasto, va a demandar mayor gasto al Estado, ¿no? Y no vamos a poder priorizar lo que sí verdaderamente se necesita. Entonces, la disponibilidad promedio de 20 médicos cada 10.000 habitantes está por debajo del estándar internacional. ¿Cuál es el estándar internacional? Pregunta de examen, 35 médicos cada 10.000 habitantes. De los países de la OCDE. O sea, la OCDE le exige al Perú que para ser parte de su círculo tiene que cumplir algunos ratios, entre ellos 35 médicos por cada 10.000. Actualmente estamos más o menos en 20, 22 médicos por cada 10.000 habitantes. De los parámetros de la OMS, 44 recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de equipo multidisciplinario cada 10.000 habitantes para lograr objetivos de desarrollo sostenible. Son metas. Pregunta de examen. Los sistemas de salud entonces no tienen la capacidad para el trabajo intersectorial debido a deficiencias en la implementación de sistemas de salud basados en la atención primaria y a la falta de redes de protección social en el territorio donde esto se... La pandemia por el COVID, entonces, ¿qué ha generado? El desplazamiento de la atención, la actividad programática y el control de los problemas de salud priorizados. Y debido a ello, a las necesidades de reasignación del personal de la salud y de los presupuestos y el temor del contagio por parte de la población. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? Se creó una modalidad especial de contratación que eran los cash call, que ganaban el doble o hasta el triple de un personal normal, de otro tipo de contratación. ¿Por qué? Porque la gente del sistema de salud no quería exponerse a este contagio, ¿no? Al COVID. Entonces no quería pues atender. Cerraron los puestos, cerraron las postas en algunos hospitales. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Bueno, pues no podemos dar lujo que no atienda porque la gente se va a morir. Contratemos personal que por el dinero bueno, una contraprestación puedan trabajar. Y dicho y hecho, la gente trabajó, ¿no? Perdió el miedo y comenzó a trabajar, bien protegido inicialmente, y después ya fueron poco a poco liberándose de eso. Sin embargo, obviamente eso no dura para siempre. Tuvo sus límites. Fue una burbuja financiera. En el marco de la pandemia, entonces las restricciones a las exportaciones de insumos médicos, como los equipos de protección personal, los reactivos, ya lo saben ustedes, un montón, no había nada, todo faltaba, ¿no? Las vacunas que no nos querían dar, porque las grandes potencias primero vacunaban a su gente y lo que sobraba ya le daban al Perú, ¿no? Es imposible pensar entonces en la reactivación de la economía sin antes haber logrado controlar la pandemia. Y a su vez, cuando la economía comience a reactivarse, las probabilidades de contagio aumentarán. Obviamente, porque cuando todo el mundo comienza a trabajar, otra vez va a haber el contagio. Pero para eso, obviamente, esta diapositiva se ha hecho hace 2 años atrás, por la coordinación. Ahorita estamos en otro contexto. Bueno, es por ello que la complementariedad entre las políticas de salud y las políticas económicas, o sea, las fiscales, sociales o productivas, es crucial para poder poder enfrentar adecuadamente la pandemia y comenzar un proceso de reactivación económica. El crecimiento económico sostenible, nunca se olvide, es un componente central de la salud. Tiene que haber un crecimiento sostenible, programático, ¿no? ¿Para qué? Para que el sector salud crezca y el bienestar integral de las personas se garantice. A la vez, se pueda proteger y promover la salud de la población, siendo este principio la piedra angular de cualquier política o apuesta estratégica para el crecimiento y el desarrollo a largo plazo de nuestro país. Si pensamos en desarrollo a largo plazo, si pensamos hacer Perú una potencia, como un señor llamado Porky dijo por ahí, necesitamos invertir en salud. Por eso es importante la pregunta que les dice. Principios de la convergencia entre salud y economía. ¿Cuáles son los principios básicos? La vida, la salud y el bienestar son primordiales y constituyen prerequisitos para reactivar la economía. ¿Por qué invierto? Ya sabemos. La reducción de las desigualdades es un orientador de las políticas en todas las fases. La protección social es una herramienta central para enfrentar la pandemia. Si no hay protección social, no puedo enfrentar la pandemia porque la gente se queda sin trabajo, no tiene que comer.
¿Usted cree que ese bono de 100 soles, 200 soles va a alcanzar? No, obviamente que no. Porque mucha gente, la mayor parte de gente en el país es informal. La mayor parte de empresas en nuestro país son MIPES y la otra parte es informales. Entonces, la priorización de la salud y el fortalecimiento de los sistemas de salud con un enfoque de atención primaria deben ser considerados los cimientos necesarios para dar respuesta a las fases de control, reactivación y reconstrucción. La promoción de la salud no hay que dejarla de lado, ya que esta debe apoyar en medidas con base empírica en todas las fases de la respuesta de la pandemia. Se requiere diálogo y participación social para una convergencia integral entre salud y economía. Y por último, el fortalecimiento de la capacidad rectora del Estado es una condición sine qua non para la reconstrucción. Es una cuestión importante, imperdible, infaltable, ¿no? Consolidación de un plan nacional y de consenso intersectorial. La respuesta a la pandemia debe incluir la participación de actores técnicos y representativos del campo de la salud y de diversos activistas sociales y económicos. Ya lo saben, un consenso, un convenio, un consenso, dada la condición sistémica de la crisis en curso. Los espacios de concertación deben facilitar la inclusión de la sociedad civil y la participación social para garantizar la viabilidad de las medidas que se toman en el marco de la respuesta. Orientadas acciones por fases, los países de la región comparten desafíos estructurales preexistentes como los elevados niveles de pobreza, desigualdad, informalidad laboral, las deficiencias institucionales y los bajos niveles de cohesión social que agravan todo esto. En cualquier caso, de todas maneras, con miras tanto a las acciones de control de la pandemia como las etapas de recuperación y reconstrucción, es imprescindible, ¿qué cosa? Que la inversión pública en salud aumente hasta alcanzar al menos un 6% del PIB. Por lo menos 6% del PIB. ¿Ya? Lo ideal sería 8 o 11, con otros países, ¿no? Pero al menos un 6% garantizaría que se den algunas reformas tan esperadas en salud. Entonces, esto va a permitir asegurar el fortalecimiento de los sistemas de salud y todo lo que viene con ello. Demandas insatisfechas y todo. Y priorizará un primer nivel de atención resolutivo. ¿Qué quiere decir el nivel de atención resolutivo? Que resuelva pues, los problemas de salud. Pues, ¿no? Un primer nivel de atención pintado ahí, ¿no? Y hay una crisis de dengue y la gente se va al hospital. Nadie confía en el primer nivel de atención porque no garantiza, pues no da la talla, como se dice, ¿no? Entonces necesitamos un primer nivel de atención resolutivo, catalizador, o sea, que apoye, integrador del conjunto de las redes de servicios que conducen, con que cuentan los sistemas de salud. Aplanar la curva y controlar la COVID con medidas de salud pública. Eso ya, detección y todas esas cosas. Las medidas de salud pública y de protección social deben mantener niveles básicos de bienestar en la población más vulnerable, tener acceso a alimentos básicos, ya lo saben. Es necesario entonces un gran esfuerzo de generación de espacio fiscal, o sea, aumentar los impuestos a los que más tienen, y, crear impuestos a vicios que haya, ¿no? Aumentar el impuesto por un selectivo del consumo del tabaco, que causa cáncer, para reforzar acciones del sector salud, ¿no? Hacer crecer las arcas del Estado. Fase de control de la pandemia, sector salud. Agilizar la inversión de infraestructura física y abastecimiento de insumos médicos, además de impulsar modificaciones tributarias para reducir los costos asociados. Reconfigurar y fortalecer los servicios de salud que garanticen los servicios esenciales con un modelo que asuma un enfoque de atención primaria basado en la comunidad, sobre todo, y en su territorio. Un enfoque territorial. Los sistemas de salud, los sistemas de información se deben fortalecer y acelerar la tan ansiada transformación digital con medidas que mejoren obviamente el acceso a los servicios de salud, de registro y seguimiento de casos y contactos. Y la capacidad analítica y predictiva para tomar decisiones en entornos locales. Poner entonces de manifiesto la relevancia de la capacidad del Estado para garantizar medidas de salud pública de forma integrada con estrategias de atención primaria de salud, utilizando datos producidos por los mismos establecimientos. Lograr una redefinición dinámica de las redes de servicios de salud en la que se tenga en cuenta el rol fundamental del primer nivel de atención. El primer nivel de atención, atención primaria de salud, pero no solamente lo estructural, sino también lo que nosotros llamamos como el cuidado integral de salud. Ir de lo físico a donde están las necesidades, a los hogares, al extramural, eso es atención primaria. La capacidad hospitalaria y la atención. Abordar la promoción de la salud en la gobernanza de las redes de servicios de salud para enfrentar de mejor manera
los desafíos asociados a esta pandemia, obviamente, la promoción y la prevención, el autocuidado y, ¿cómo será? No, no, no. Adecuar y suministrar recursos para que los servicios de salud puedan dar respuesta a las necesidades de la población y además financiar de forma ágil y flexible para ser empleados en una adecuada adquisición y mantenimiento de los recursos. Todo tiene que ver con utilizar bien los recursos. Implementar ingresos básicos de emergencia equivalente al monto de una línea de pobreza para sostener el consumo, satisfacer necesidades básicas y fortalecer la adhesión a medidas de distanciamiento social y durante, como en otros países, ¿no? En otros países cuando uno de sus ciudadanos o hay una emergencia sanitaria, se activa inmediatamente un ingreso básico, ¿no? O sea, una remuneración mensual básica para garantizar que estas personas coman y tengan sus cosas, ¿no? Entonces, un bono contra el hambre es importante, asegurar el funcionamiento de cadenas de suministros, de alimentos, facilidades financieras y empresas alimenticias, bueno, preservar y garantizar continuidad y calidad de los servicios básicos, telefonía e internet es importante por medio de subsidios y otras estrategias. Entonces, es necesario, en la fase de control ya de la pandemia, preservar la capacidad productiva de los países. No se puede parar la capacidad productiva. Fue un gran error parar las fábricas, parar todo eso. Y para ello se debe crear condiciones para facilitar su reactivación económica por medio de mecanismos que protejan el empleo. Se debe definir normas y procedimientos que minimicen el riesgo de contagio en un lugar de trabajo. EPPs, distanciamiento. Iniciar, ya en la fase de reactivación de la economía, se debe iniciar cuando la transmisión comunitaria que haya sido controlada y teniendo en cuenta la capacidad del sistema de vigilancia. Organizar en función de los análisis de condiciones de territorio, teniendo en cuenta las poblaciones de riesgo. Obviamente no todas las poblaciones son iguales, hay unas poblaciones con riesgo. Los gobiernos deben asumir profundos impactos de la pandemia, garantizando transferencias monetarias permanentes, sostenibles. La crisis puede profundizar sentimientos de malestar, desconfianza y expectación democrática, lo que constituye un grave riesgo para la cohesión social. Avanzar hacia el impacto social centrado en el bienestar y derechos de las personas, eso es importante. En el sector productivo, las acciones y medidas de salud pública deben considerar la especificidad de los rubros de servicios y empresas que priorizan la protección de los trabajadores. Obviamente que sí. Y, ya para acabar, apoyar a las empresas con subsidios condicionados a que se mantengan los contratos de trabajo es algo bastante aliciente, ayuda. Entonces es importante que las instituciones financieras internacionales faciliten líneas de crédito, revisen las condiciones de financiamiento de emergencia y flexibilicen las políticas de préstamos concesionales. Es fundamental, por lo tanto, la condonación y el alivio del servicio de la deuda existente, ¿no? Algunos países condonaban deuda de los ciudadanos, incluida la de los países de ingresos medios, que lo requerirán, ya que esto aumentaría considerablemente su espacio fiscal para emprender políticas durante la fase de reactivación. Fase de reconstrucción, ya tiene que ver con implementar un conjunto de medidas de mayor plazo y profundidad que van a buscar qué cosa, maximizar tanto la salud de la población como las posibilidades de una recuperación económica y social. Reconstrucción, mayor formalidad de la economía, fortaleciendo los sistemas de protección social y atendiendo las vulnerabilidades de la población. Mayor formalidad. No se olviden. Concebir la salud como un bien público, garantizado por el Estado. Es un bien público la salud. O sea, la salud no es individual, es un bien público. Antes había una estrategia, hace unos 15 años, 20 años, que era salud individual. Eso ya pues no funciona. Salud pública. Generando mayor espacio fiscal para el suministramiento, por que la salud no debe mercantilizarse. Ampliar entonces el acceso universal a la salud, actualmente ya está ampliado, y fortalecer los sistemas de salud, poniendo el foco de la atención primaria de salud, priorizando a la población más vulnerable, con equidad. Financiar entonces la expansión de cobertura mediante impuestos generales y de trabajo, para evitar el aumento de la desigualdad y la ulterior fragmentación de los sistemas de salud. Ya, ahora sí, por último, concebir el sector de la salud no solo como un sector de gobierno, sino también como un sector económico dinámico, que tiene un efecto expansivo sobre el resto de la economía. La salud fue un papel crucial en el desarrollo económico de un país. Eso es lo que no entiende nuestro gobierno. Entonces, el aumento y la mejora del financiamiento del sistema de salud, mejoras en las condiciones de ingreso y empleo de sus trabajadores y los servicios para responder a las necesidades insatisfechas de la población. Siembra sinergias virtuosas entre la salud y la economía. No se olviden la palabra necesidades insatisfechas. ¿Ya?
Fortalecer sistemas de información, transformación digital, de apoyo en materia de salud y producción de datos para mejorar el acceso, la calidad, la capacidad resolutiva, la vigilancia y todas otras cosas. El monitoreo continuo nunca debe parar. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros no podemos hacer las cosas bien si no necesitamos, si no nos percatamos que alguien nos está controlando. Si que no sentimos que nos controlamos, nos relajamos. Es una idiosincrasia. Entonces permitirá brindar una respuesta eficaz en control de la propagación y todas esas cosas. Las reformas de los sistemas de salud han de contribuir a qué cosa entonces. Primero, a robustecer el ejercicio de las funciones de salud pública. Segundo, a fortalecer la estrategia de atención primaria de salud dentro de las redes integradas de salud y basadas en un primer nivel de atención con capacidad. Entonces, no se olviden, ¿eh? Dos aspectos muy importantes. Consolidar sistemas de protección social universal e integral basados en un enfoque de derechos y de género y sensibles a las diferencias, que incluyan políticas de cuidados y mecanismos que busquen abordar las necesidades específicas de grupos profesionales. Entonces, la política económica debe contribuir entonces a la reconstrucción a través de una política fiscal progresiva. Tampoco le vas a cobrar de la noche a la mañana. Progresivo. Y un gasto público eficiente, efectivo y equitativo. Reducir la dependencia de los productos médicos importados. Ya no compre tanto producto chino, pues hay que la industria también peruana pueda salir adelante a través de mejores productos. Todo eso, ¿no? Hay que incentivar la competitividad en el país. Los países de la región deben fortalecer sus capacidades productivas en la industria farmacéutica, sobre todo, que es lo más caro, y de insumos y productos. Para eso hay que promover la inclusión social mediante el acceso a un sistema educativo de calidad, del acceso a servicios básicos y de la expansión del acceso a las tecnologías de información y comunicación. Invertir en una recuperación verde, adoptando políticas industriales que conlleven un gran impulso para la sostenibilidad ambiental. Es muy importante. Ahorita ya no estamos en una época en la cual ustedes decían que la salud está aislada de todo. No, hoy estamos en una época de salud global, de salud pública global, en la cual todo influye, los ecosistemas, todo influye. Los ecosistemas están alterados, la salud va a ser desquebrajada, ¿no? Esto se llama determinantes sociales de la salud. Política para la sostenibilidad ambiental, mejorar la coherencia de las políticas intersectoriales, por ejemplo, disminuir los gases de efecto invernadero, es una política que va a ayudar a la salud, ¿no? Hay innovación, aumenta el bienestar, disminuye el riesgo de futuras pandemias. Políticas de convergencia, fase de reconstrucción, profundizar la solidaridad interregional a través de marcos regionales fortalecidos y mecanismos de financiamiento para abordar los choques inmediatos causados por la pandemia y llenar el camino para la tan ansiada recuperación económica a largo plazo, que en ese proceso estamos actualmente. Este país, este año creo que va a crecer más del 4%, pero eso es lo que se espera. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Estoy cansado, de verdad. Me han tenido hablando hora y media. Solo ustedes pueden lograr eso en mí, porque de verdad quiero que ustedes sean buenos líderes y buenos agentes de cambio en este sistema de salud que tanto necesita. Acá veo bastantes líderes, ¿no? Y a los que no, yo los voy a formar. Yo tengo medio siglo para poder lograr. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, doctor. Si no hay Gracias, preguntas, doctor. no se olviden, el día miércoles el examen. Lleguen, por favor. No se olviden, ¿ya? Hasta Va a luego. empezar a Buenas noches. las 5:30, ¿no? La clase. O el examen, creo. No, ¿no tienen las clases? Está en el Canvas, está en el aula. No, me refiero que la clase, o sea, el día del examen es a las 5:30 o va a haber un repaso antes. Yo le voy a hacer un repaso porque los aprecio, todos, la mayoría, casi a todos los aprecio. Ya, le voy a hacer un repaso. Pero va a ser media hora antes del examen. O sea, termina el repaso, el examen. Para que no tengan tiempo de apuntar y todas esas cosas. ¿Ya? Gracias, bro. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta el miércoles. Ya. Un abrazo. Ya, miércoles 5:30. Chao, te Gracias. recuerdo. Gracias, doctor. Lo veré ahí.